Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien en su casita, o donde quiera que nos estén sintonizando. Probablemente usted puede estar haciendo otras actividades, pero en esta noche queremos, como siempre, darle toda la gloria y darle toda la honra a nuestro Dios Todopoderoso, sabiendo de que Él está siempre con nosotros en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Así que estamos contentos de poder estar acá y de que usted se esté sintonizando el día de hoy. Creo que todos estamos necesitados de nuestro Dios, todos estamos necesitados de la palabra del Señor, necesitados que Él hable a nuestra vida y también pues necesitados de oración, de que oremos unos por otros, que ministremos a la palabra del Señor. Sabemos que estamos todavía en esos momentos difíciles, siempre creo que los hemos estado, pero como que se han engrandecido en este tiempo, en estos tiempos donde estamos viviendo la iglesia momentos proféticos, momentos hermosos de la palabra. Estamos viendo eventos que nunca nos imaginamos que íbamos a ver, pero si Dios lo está permitiendo es con algún propósito, con algún motivo. Entonces sean todos ustedes bienvenidos en esta noche, y quisiera pues comentarle acerca de algunos hermanos que necesitan que estemos orando por ellos, y yo quiero pedirle que se una conmigo a orar por estas necesidades. Creo que aquí tengo bastantes necesidades por las cuales el día de hoy vamos a estar orando. Y pues hermanos, todos, bueno, no todos, pero algunos, o pues la mayoría tal vez, que somos centroamericanos, sabemos lo que ha estado pasando con este huracán, creo que se llama ETA, este huracán que ha estado arrasando pues los países de Centroamérica, especialmente Nicaragua, Honduras, Guatemala, y creo que va a subir para Cancún, México, y luego va a Cuba, algo así se pronostica, pero ha dejado bastante pues desolación, inundaciones, y pues me han llamado algunos hermanos de la iglesia que sus familiares lo han perdido todo por las inundaciones. Se les inundó toda su casa, increíble. Me contaban que el agua subió hasta el techo de las casas, y imagínense, hablaba con el hermano Juan Godínez y me decía eso, que subió el agua hasta el techo de las casas, y pues todas las personas perdieron sus pertenencias. Hablé con el hermano Víctor Cruz y me dijo lo mismo también, de personas que tenían que salir a dormir al techo porque su casa estaba llena de agua, y el agua estaba bastante alta, ¿verdad? Ya para casi inundar el techo también, y las personas pues estaban ahí. Entonces es bastante preocupante. Vamos a estar orando por Nicaragua, por Honduras, por Guatemala, y especialmente por los familiares de nuestros hermanos, ¿verdad? Que están necesitados, ¿verdad? De que no solo estamos sobre la pandemia, sino que todavía vienen estas inundaciones, y uno pues se pone a pensar qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo uno sabe que es bíblico, que la palabra de Dios dice en Mateo que van a haber toda esta clase de situaciones, y claro, uno no quiere que le vengan a la vida de uno, pero Dios no permite algo sin que Él sepa por qué lo está permitiendo. Alguna razón debe de existir, ¿verdad? Donde van a haber terremotos, hemos visto, pestes también estamos viendo, pero también todas estas cosas pues de la naturaleza también que estamos viendo, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando por nuestros hermanos y por estas familias, ¿verdad? Que necesitan sobre todo nuestra oración, nuestro apoyo por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo les ayudamos también de una manera u otra, tal vez con algunas ofrendas o no sé qué. Hay que pensar bien cómo podemos ayudar a nuestros hermanos que tienen su familia, que Dios nos ayude, ¿verdad? Para poder hacer algo, a ver cómo nos guía el Señor también. Bueno, eso es referente a este huracán, pero ahorita quiero también mencionarles que hay muchas peticiones de oración también
Pero antes de eso, pues quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Y démosle gracias a Dios todos porque pues hay hermanos que estuvieron infectados con el virus y gracias a Dios ya han salido. El pastor Paul Nufio, su familia ya, gracias a Dios, ya salieron. El hermano Peralta y la hermana Gloria y Karen también ya salieron de esto, gracias a Dios. Estuvimos orando por la familia de Omar y Francis Cordero, que también, gracias a Dios, ya salieron. Ya el hermano Omar fue a trabajar. Estamos contentos por eso. Dios los bendiga, ¿verdad? Pero ahora tenemos otros hermanos que pues también, ¿verdad?, les ha alcanzado este virus. Que seguimos orando por nuestro hermano Pablo, la hermana Vilma Galeano también y por su familia que están con el virus. Estuve hablando con ella y pues ahí están, ¿verdad? Pues más que todo no hablando, sino que le mandé por Messenger y amigos que estaban bien y que, ¿verdad?, que ahí estaban tranquilos. Pero que siempre pues siguiéramos orando por ellos, ¿verdad? Hablé con mi hermano Armando Mejía, la hermano, y pues más que todo con Armando, y sí me dijo que sí estaban bastante malitos, que pues que la hermana tuvo que ir al hospital, la hermana Nieves, pero que la sacaron ya. Creo que era algo del pecho que tenía y no sé si le dieron medicamento, pero la regresaron a casa, está en casa, pero dice que sí están bastante delicados, hay fiebre, mucho cansancio, y pues usted sabe que cuando uno llega a una cierta edad, pues es más difícil, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando también por el hermano Armando, la hermana Nieves y por la familia también de ellos. También nos pidieron oración por el hermano Héctor y Sonia Calderón. Vamos a estar orando también por ellos. También vamos a orar por un tío de nuestra hermana Saraí Flores. Él se llama Lucas. El tío se cayó en Guatemala y se golpeó mucho la cabeza y nos mandó unas fotos ella y un ojo todo morado, y es una persona también ya adulta, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando también por él se llama Lucas. También me llamó José Cruz y me pide oración por una tía que está hospitalizada, ¿verdad? Y que pues están muy preocupados ellos por ella y que oremos también por su tía. También vamos a estar orando por el abuelito de nuestro hermano Luis Callejas. Me hablaba Luisito, hablé con él y me decía que su abuelito tiene 104 años, ya imagínense, ya es un ancianito, ¿verdad? Pero que todavía Dios lo tiene con vida. Y pues ellos están orando porque él no era creyente. Y me contaba Luisito de que llegó un familiar de ellos a hablarles, le fue a hablar al abuelito de ellos y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces están contentos la familia, ¿verdad?, de que su abuelito al fin, ¿verdad?, me imagino tantos años, recibió a Cristo y pues no, me dice Luisito, no, él no está enfermo, pero ya sabemos que de una u otra manera él va a partir, algo así me quiso explicar, y están orando por ellos. Vamos a orar, pero estamos contentos de que el abuelito, él recibió a Cristo como su Salvador. También nos pidieron oración por la familia Calderón de León Castañeda en Guatemala. No sé si son los mismos Héctor y Sonia Calderón, tal vez son otros, pero nos pidieron oración también por ellos, familia de León Castañeda que están en Guatemala. También nos vamos a estar orando por la familia Echeverría Arita. También vamos a estar orando por ellos. Y también me comunicó la hermana Patti Luna de que estemos orando porque ella entra en una cirugía este martes. Le encontraron piedras en la vesícula y vamos a orar para que el Señor pues haga un milagro en la vida de Patti, ¿verdad? Entonces estas son las peticiones que tenemos el día de hoy. Si hay más, pues claro, vamos a incluirlas en la oración. Si usted tiene alguna petición también, como siempre le decimos, por favor déjelo ahí en los comentarios y de ahí nosotros sacamos, ¿verdad?, los nombres y la necesidad y oramos por esas peticiones. Entonces vamos a estar clamando por estas personas, ¿verdad?, porque creemos de que necesitan hoy nuestra oración y ellas creen, ¿verdad?, en la oración y creen en la oración también de los santos, ¿verdad?, de nosotros que estamos orando y clamando por ellos. Así que vamos a estar orando y también vamos a estar orando por personas, ¿verdad?, que probablemente también tienen el virus y no sabemos.
y personas que se han ido a hacer el test y están esperando sus resultados también. Vamos a estar orando para que el Señor se glorifique y que todo salga negativo, todo esté bien, ¿verdad? En el nombre del Señor y pues nosotros cuidémonos, ¿verdad? Cuidémonos. Yo solo le pido, ¿verdad? Y eso le digo a mi esposa, que salgamos a la calle en este tiempo que se está incrementando el virus, que salgamos lo menos que podamos, ¿verdad? Solo cuando hay una necesidad urgente o algo, ¿verdad? Como probablemente ir a hacer su compra de comida, ¿verdad? Pero si no tiene que salir a ninguna parte, no nos expongamos, ¿verdad? Cuidémonos también. Yo sé que el Señor nos cuida, pero también nosotros nos debemos de estar cuidando. Entonces, vamos a orar en esta noche para presentarnos delante de Dios y pedirle por estas necesidades. Y siempre también le recuerdo, ¿verdad? Aunque a veces no lo pongo en el papel, pero sí me acuerdo de que estemos orando por mi suegra, ¿verdad? Por favor, y por un hermano de mi esposa, ¿verdad? Que él se llama Víctor Hugo, que también le comentamos a usted que lo había aventado una moto, ¿verdad? Y se había golpeado una pierna, y entonces pues no se ha sanado y se ha empeorado su pierna, y les pido oración también por él. Él, Víctor Hugo, estuvo hace tiempo aquí en la congregación con nosotros, mi cuñado, y pues por favor les pido oración tanto por él como por mi suegra, ¿verdad? Que el Señor siga obrando su perfecta voluntad. Así que ahorita es el momento de ponernos en oración, ¿verdad? Y clamar a Dios. Y a aquellos hermanos que pues, ¿qué les puedo decir? Animarlos, ¿verdad? En el virus, que confiemos en el Señor, que el Señor está con nosotros y Él no nos va a dejar, ¿verdad? Que nos pongamos en sus manos y que digamos: Señor, yo estoy en tus manos y todo tú lo permites con un propósito. Enséñame lo que tú quieras, o que nos ayude a pasar pronto esto, en el nombre de Jesús. Así que, y cualquier otra necesidad que usted tenga ahí, también preséntela en este momento. Vamos a estar orando, porque lo más que queremos es que cada uno de ustedes esté bien, esté sano, ¿verdad? Esté trabajando, ¿verdad? Que tenga sus entradas para pues proveer para la casa. Eso es lo que uno quiere, y que pues estemos bien todos, ¿verdad? Siempre también seguimos orando por todos los hogares, por los matrimonios. Oramos por todos los miembros de nuestra congregación, oramos por todos los hermanos del consejo. Recuerde estar orando por cada uno de los hermanos del consejo, por mi familia, por mi vida, por los ministros, ¿verdad? Que estamos orando también. Y pues sobre todo por estas elecciones que nos están dejando mucho que decir, ¿verdad? Del gobierno de los Estados Unidos. Lastimosamente todos ya sabemos lo que ha estado pasando. Entonces tenemos que orar, porque una vez más, repito, Dios está en el control de todo, y si Dios está permitiendo todo esto que está pasando, Dios sabe por qué. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Él lo va a hacer. De que Él está en el control y que Él tiene el cuidado de todo el mundo, lo tiene. De los presidentes lo tiene, de las naciones lo tiene, de los gobiernos lo tiene. Todo está en el control de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es clamar y orar y humillarnos delante de Dios para que Dios haga su perfecta voluntad. Todo lo que tenga que salir a luz saldrá, y Dios recibirá siempre la gloria y la honra. ¿Por qué le digo esto? Porque se le hemos venido diciendo, y la Biblia lo dice también, más que todo porque la Biblia lo dice, que el Señor pone y Él quita reyes. Así que el Señor va a poner al que quiere y va a quitar al que Él quiere. Démosle la gloria y la honra siempre a nuestro Dios. Pero tenemos que estar orando, clamando a Dios para que Dios nos ayude en medio de estas decisiones que se van a tomar, ¿verdad? De lo que está sucediendo con esto de las elecciones, que está afectando y afectará a todo el mundo. Pero nosotros confiamos en el Señor Dios Todopoderoso. Así que vamos a orar también por ellos, por las autoridades. Les ruego mucha su oración también por todos los ministros, por todos los pastores. Hermanos, son momentos que tenemos que tener el oído afinado para lo que el Espíritu nos está diciendo que hagamos, y saber los momentos qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros estemos enseñando. Y que haya también paz en nuestros corazones, en el pueblo de Dios. Sé que hay incluso en el pueblo de Dios ahorita hay mucha confusión,
Hay mucha gente que por lo que está aconteciendo están dudando de su fe, han dejado su fe, y oía a algunos ministros que las personas le llamaban, le decían que estaban perdiendo su fe y que les ayudaran. Y de verdad que es fuerte, y me acordé de un texto que tal vez otro día predicaré, donde dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces ese versículo es bastante clave, ¿verdad? Porque lo que el Señor está probando ahorita es nuestra fe. Y yo le quiero dejar saber a usted que nuestra fe no la tenemos que perder. Tenemos que mantener esa fe en Cristo Jesús, en lo que hemos creído. Quiero decir algo, nosotros no dependemos de ningún presidente, dependemos de Dios. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestro futuro no está en ningún presidente, está en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estemos tranquilos y busquemos de todo corazón al Señor y confiemos en el Señor, que Él está haciendo su perfecta voluntad. Entonces sí le pido que estemos clamando, que estemos en paz, ¿verdad? Porque el Señor nos tiene protegidos. Vienen momentos también, a mi modo de pensar, un despertar también de la iglesia. Oía también de varios pastores especialmente americanos, que hay mucha juventud en las iglesias, deseosos de la palabra de Dios, se están convirtiendo jóvenes a Cristo Jesús. Hay mucho deseo de los jóvenes de conocer a Cristo, ¿verdad? Porque se están dando cuenta de los acontecimientos que están pasando, y pues le están entregando su vida al Señor, y eso nos llena de mucha alegría, porque en medio de todo esto va a haber una bendición y una gloria del Señor, porque Dios se va a manifestar. El diablo no va a poder vencer la obra del Señor y a la iglesia. Dice la palabra de Dios que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Nosotros somos la luz de esta tierra, somos la luz del mundo, y tenemos nosotros que ser esa luz, hermano. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que confiar en Dios, tenemos que aferrarnos a Él como nunca antes. No tenemos que ser como la gente que anda con temor y con miedo sin saber qué va a pasar, o andan en incertidumbre. No, nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Así que le motivo a eso en el nombre de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, hemos puesto todas estas necesidades hoy delante de tu presencia, y nos unimos con todo el pueblo que estamos, Señor, orando por cada uno de nuestros hermanos, hermanas y personas que también, Señor, hoy se están uniendo a nosotros con una necesidad. También pedimos por las necesidades de ellos. Pedimos, Señor, por aquellos hermanos que han sufrido lo de este huracán, Señor, en Nicaragua, en Honduras, Señor, en Guatemala, y probablemente pasará en otros lados. Te pedimos que les ayude, les dé la fortaleza que necesitan. Te pido, Señor, que en medio de todo esto, Señor, tú les proveas, que tú estés con ellos, a las familias de mis hermanos, Señor, que me hablaron, que están necesitados de una fortaleza, de tu presencia con ellos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios que repone todas las cosas. Yo te ruego, Señor, tu bendición sobre esas familias, y te sigo pidiendo por esos países, Señor, para que, Señor, les ayude, Señor, a sobrellevar todo esto que ha venido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Hoy vengo también a pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos que están con el virus, Señor, pero sabemos que tú estás con ellos, Señor. Te pido, Señor, que te conozcan más, que experimenten, Señor, el hecho de que tú estás ahí, Señor, de que tu palabra es fiel cuando tú dijiste: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso abarca todo, Señor. Eso abarca pobreza. Vas a estar en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la turbulencia, en la desesperación, Señor, en la angustia, en el llanto, en la alegría. Tú vas a estar con nosotros siempre, Señor. Y por eso te pido esa fortaleza para mis hermanos que están ahorita teniendo ese virus en su cuerpo,
cuerpo, Señor. Tú eres el dueño de nuestro cuerpo. Yo te ruego de que tú, Señor, traigas esa sanidad lo pronto para ellos, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Vengo a rogarte, Señor, también por aquellos que se fueron a hacer el test, y te ruego que todos, Señor, salgan negativo, que no tengan ninguna, Señor, contagio, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, te lo ruego, cuida sus cuerpos, cuida sus vidas, te lo suplico en el nombre de Cristo. Dios, te ruego también por todos mis hermanos, Señor, que por una u otra razón, Señor, tienen alguna necesidad. He expuesto a varios aquí, hermanos, que necesitan que oremos por fortaleza, que oremos por salud, que oremos, Señor Jesucristo, porque se golpearon, se cayeron, Señor, o por cualquier otra necesidad que haya. Rogamos en el nombre de Jesús que tú intervengas, Señor, y que tú traigas esa paz sobre nuestras vidas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en medio de toda esta tribulación que estamos viviendo. Pero confiamos en ti, que nuestra fe siempre esté solamente en ti, Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre tuyo, amado Jesucristo. Señor, gracias también te damos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio. Te pedimos que los mantengas en tu gracia, en tu misericordia, en la paz que tú quieres que estemos. Señor, bendecimos cada padre, cada madre. Bendecimos, Señor, esa pareja de esposos. Bendecimos sus casas, sus hijos, su salud. Bendecimos a todos los miembros del consejo, Señor Padre Santo, por Víctor Cruz, Kenia, su familia. Te pido, Señor, por hermano Erwin Santizo, por hermana Patti. Te pido, Señor, por su familia también. Y te pido por mi hermano Rolando Roa, mi hermana Leti, sus hijos, su familia, tanto que los bendigas espiritualmente, físicamente, con salud, materialmente, con trabajo, Señor, y su vida de comunión contigo. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor. Te pido, Señor, también porque ellos están enseñando tu palabra. Úsalos grandemente, como mi hermano Mariano también, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate en la vida de Mariano y su familia, Señor, para que compartan esa palabra. Te lo suplico, Dios mío. Oro, Padre Santo, para que cada uno de mis hermanos de nuestra congregación, tú los protejas, tú los cuides, estén bajo tu protección divina, Señor. A todos los ministros, Señor, yo pido por cada ministro en el mundo que tú has puesto y delegado, Señor, una responsabilidad. Ayúdanos a escuchar tu palabra, a obedecer tu palabra, a estar atentos a la voz del Espíritu, Señor. Por favor, trae sobre nosotros esa palabra, ese avivamiento espiritual, esa gloria que necesitamos, Señor, y predicar tu palabra para edificar a tu cuerpo, que sea una palabra de edificación, de bendición, de exhortación, Señor, para renovar vidas, Señor, para transformar corazones, para que haya arrepentimiento y muchos vengan a tus caminos. Usa a tus ministros en todo el mundo. Padre, vengo a pedirte por esta situación, Señor, que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos con estas elecciones. Señor, todo está en tu control. Solo te pido que tú des sabiduría y des inteligencia, Señor, a los gobiernos, Padre Santo, y ayúdales, por favor. Ten misericordia. Ten misericordia, eso es lo que te pido, misericordia para este país, misericordia para el mundo, misericordia para las naciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tu voluntad perfecta se hará y tú, Señor, harás lo bueno. Tú quieres lo mejor para nosotros y tú estás obrando tu perfecta voluntad. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que destruyas todos los planes maléficos del enemigo. Señor, en el nombre de Jesús sean destruidos todo lo que él desea de lo malo para nosotros y para el mundo. En el nombre de Jesús oramos para que sus huestes sean, Señor, derribadas, destruidas en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Señor, que ningún plan maléfico de ellos se lleve a cabo, Señor, sino que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Obra, Señor, en cada corazón. Obra en los jóvenes. Te pido por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Te pido, Señor, por los babies. Te pido por las madres que están esperando bebé para que todo salga bien en su parto, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, por todas las autoridades de este mundo, pido. Glorifícate, Señor. Trae paz, danos de tu fortaleza, danos de tu confianza y seguridad, que nunca dudemos, Señor, que estemos esperando el rescate glorioso
que tú tienes para nosotros. Esperamos tu venida y que estemos preparados, Señor, para cuando suene esa trompeta, seamos levantados para irnos contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate en todo lo que hoy vamos a compartir de la palabra, de todo lo que se está compartiendo en todos los días. El día domingo te pido también, Señor, mañana sábado, glorifícate en las prédicas y glorifícate, Señor, sobre cada uno de mis hermanos servidores en la iglesia, Señor. Todos los que están sirviendo, que lo hagan con amor, con gracia. Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Dios sigue estando en su trono. Dios está en el control de todas las cosas. Así que vamos a estar orando para que el Señor siga obrando en las vidas. Siempre recuérdese tomar ese tiempo de orar, ¿verdad? No solamente cuando oramos acá, sino que usted puede orar en su trabajo, en el carro. Hoy yo venía manejando y venía oyendo un testimonio de un hermano americano. Y wow, me impacta lo que Dios es un Dios tremendo, hermano. Estaba tan hermoso el testimonio profético que Dios le dio a este hermano. Y venía yo en el carro manejando y no pude contenerme, y comencé a clamar a Dios y a orar y a pedirle misericordia. Y pues, hermano, fue una bendición grande el poder. En el carro se puede glorificar y alabar el nombre del Señor. Ya le he dicho a usted que oiga palabra, le he dicho que ponga la Biblia hablada. Yo a veces la pongo y estoy oyendo. Y de ahí de repente digo, wow, esto está bueno para predicar algo. Agarro y porque Dios es bueno. Y pues venía en el carro manejando y comencé a hablar lenguas, hermano. Y hablar lenguas. Y aquella bendición que yo quiero que todos ustedes la tengan. Que todos ustedes y más todavía. Que nos metamos en el fluir del Espíritu Santo, hermano. No son tiempos para enfriarnos. La presencia de Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado. Esto que está pasando no es para enfriarnos. Esto que está pasando no es porque Dios ya nos abandonó. No. Dios está con nosotros y hay gloria del Señor, ¿verdad? Me recuerdo de los tesalonicenses que le escribieron a Pablo, le decían que habían algunos que andaban diciendo de que Jesús, la venida del Señor ya había sido y que estaban preocupados, y Pablo les dijo, no, Él todavía no ha venido, y les anima, ¿verdad? Yo les animo a ustedes porque muchas veces hay desánimo, y es normal, hermano, es normal el desanimarnos, es normal la tristeza, ¿verdad? El llorar es un sentimiento, hermano, que de nuestro corazón, ¿verdad? Y cuando hay tristeza, pues el sentimiento es llorar, y pues llore y en la presencia del Señor, pero no se me desanime, usted fortalézcase en el Señor. Nosotros no somos los primeros, ni tal vez los últimos, no sé, ¿verdad? Pero creo que no somos los primeros que estamos en una situación así de lo que estamos viendo. Son cosas diferentes a lo que los profetas vivieron antes, pero ellos también eran perseguidos. Wow, yo estaba viendo algunos profetas, la persecución que tuvieron fue terrible, hermano. Fue terrible. Varios hombres de Dios que profetas de Dios hablaban y la gente los odiaba. Recuérdese que Jesucristo mismo, la gente no lo recibió. No recibieron al Mesías, a Cristo Jesús. Lo crucificaron, hermano. Imagínense. Y así pasa. La gente no quiere las cosas buenas. Este mundo no quiere las cosas buenas. No nosotros. Estoy hablando de la gente impía, los inconversos. Ellos quieren la maldad. Ellos están, por la palabra de Dios dice que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Están prefiriendo las cosas del mal porque a ese rumbo va el mundo. Pero me puse a pensar, pero así pasó con Jesucristo. Hermano, ¿qué le vieron a Jesucristo y lo odiaban tanto y no lo querían al punto que lo llevaron a una muerte? Hermano, lo crucificaron, imagínense. Tanto así que me llamó la atención que Pilato les ofrece, imagínense, que al pueblo, ¿quieren que viva Jesús o que viva Barrabás? Porque les presentó a Barrabás, ¿verdad? Les dijo, y Pilato pensaba, pues esta gente saben la vida de Barrabás, saben que es un
es un maleante, ¿verdad? No sabemos exactamente por qué estaba preso Barrabás, pero era un hombre malo, era un hombre que había hecho muchas cosas malas. No sabemos si era un asesino, un violador, un guerrillero, no sabemos si era lo que haya sido, ¿verdad? Extorsionista o no sé, jefe de una banda, yo no sé. Pero era malo. Entonces Pilato dijo, pues la gente va a ver que este hombre es malo y van a ver a Jesús que es inocente, que él no tiene nada, que es simplemente para Pilato era un predicador, ¿verdad? Ya. Y les dice al pueblo, escojan, les dice. Él pensando iban a agarrar a Barrabás. Y usted sabe la historia. Que la gente en vez de escoger lo bueno, la salvación, la vida, escogieron la muerte. Comenzaron a gritar, queremos que sueltes a Barrabás, ya Cristo que lo crucifiques. Wow. Entonces, ¿qué esperamos en este tiempo? Es lo mismo. La gente no va a querer lo bueno. La gente siempre va a querer lo malo. Los impíos, los que no conocen a Dios. Ahora, tristemente, es aquellos cristianos que quieren el mal y que no han discernido todavía el tiempo en que estamos viviendo y han tomado decisiones malas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos hoy esos ejemplos del pasado, de lo que ellos vivieron, ¿verdad? De cómo ellos fueron, imagínense Juan el Bautista, un gran predicador, y lo decapitaron, le quitaron su cabeza. Wow, nada más porque una mujer mandó la orden a que ella quería que lo mataran. Una Jezabel es el espíritu que se está levantando ahora. Quieren que la iglesia sea destruida. Ese movimiento que hay, hermano, quieren que la iglesia desaparezca. Quieren que los cristianos desaparezcamos. Esa es la Jezabel, el espíritu de Jezabel que quiere que que el profeta Elías sea eliminado, que la iglesia sea eliminada. Pero no va a pasar, porque Cristo no lo va a permitir. Por eso le dije al principio, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia, en contra de nosotros. Entonces no somos los únicos, ¿verdad? En que hemos sufrido o que vamos a estar pasando todas estas cosas. Y para decirle, no hemos sufrido nada, ¿verdad? Porque voy a decir que hemos sufrido. Tal vez a lo más es una tristeza, un dolor que es lo que está pasando, pero no ha pasado de ahí, porque el Señor nos ha bendecido y estará con nosotros, como se lo he dicho, todos los días hasta el fin del mundo. Pero preparémonos para lo que pueda venir. Estemos siempre tomados de la mano, pero son tiempos en que la fe está siendo probada. Por eso repito el texto que algún día lo voy a enseñar, predicar. Estaba viéndolo todo esto donde dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque muchos de los cristianos están perdiendo su fe. Entonces, hermanos, sea usted uno de los que no, sea usted uno de los que se afianza y cree en el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, quisiera terminar el día de hoy con lo que empecé el día martes, con esta palabra, y hablábamos el día martes referente a Elías y a Eliseo cuando el Señor iba a llevarse a Elías, ¿verdad? Y entonces Eliseo lo acompaña y van a 3 lugares. El primero es Betel, segundo Jericó y luego el Jordán, o sea el río Jordán o el Jordán. Y Elías le dice a Eliseo que se quede, ¿verdad? Que se quede porque él tiene que ir a Betel y Eliseo le dice, vive Jehová, vive tu alma, vive Jehová, que no te dejaré. Y pues lo acompaña, y ya hablamos acerca de Betel, que significa casa de Dios. Y esto era una enseñanza para Eliseo, porque Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. Pero Dios tenía que probar también a Eliseo, el corazón de él, como yo estoy seguro que Dios nos está probando a cada uno de nosotros, y que realmente salgamos aprobados de cualquier prueba donde Dios nos quiera meter. Y el primer sitio donde van es a Betel, porque Betel significa casa de Dios, la puerta del cielo. Entonces una de las cosas primeras es de que ya Eliseo tenía el llamado de parte de Dios para que le sirviera, pero ahora él tenía que conocer más del Señor y tenía que ahora ir a Betel, donde en la casa de Dios, el lugar de adoración, el lugar de adoración, de alabanza, donde uno se congrega. Entonces el Señor de una manera u otra estaba trabajando con Eliseo a través de Elías, diciéndole, tú tienes que permanecer en la casa de Dios, tú tienes que buscar adorar y servirle a Dios.
Luego lo lleva a Jericó. Jericó significa fragancia o lugar de palmeras. Otros lugares dicen que era un lugar donde había muchos dátiles. Yo no sé si usted sabe cuáles son los dátiles, pero son una fruta muy rica, como que fuera especialmente cuando están secos, son bien ricos. Son dulcitos, es como la ciruela más o menos, algo así, pero algo así. Viene siendo familiar, pero es muy rico el dátil. Y ahí se daba mucho dátil en Jericó. Era un lugar muy dulce. Por eso se llama lugar de fragancia. Entonces Elías lleva ahora a Eliseo a ese lugar de fragancia, a experimentar la fragancia en Jericó, ¿verdad? Pero también el que él aprendiera a derribar por la fe, creyendo en Dios, cómo se destruían las murallas, ¿verdad? En obediencia, como lo destruyó el pueblo de Israel, que caminaron alrededor de la muralla al final fueron 13 vueltas las que dieron, y se dieron cuenta de que ellos no, pues en sí todo lo hizo Dios, ¿verdad? Ellos no hicieron absolutamente, por decir algo sobrenatural, hicieron lo natural, hicieron lo que tenían que hacer, marchar, como le he venido diciendo en otras prédicas yo a ustedes, que nosotros tenemos que hacer lo fácil y el Señor hará lo difícil. O sea, nosotros tenemos que hacer lo posible y hace lo imposible. Lo posible para ellos era caminar, era lo que Dios les dijo, y Dios iba a hacer el resto. Pero ya después de que ellos entraron, tenían que pelear. Ahí a Dios les dice, ahora ustedes ya saben, y tienen que pelear y destruir a estos reyes. Como les expliqué también de los discípulos, que mientras estaba Jesús con los discípulos, Él hacía todos los milagros, Él lo hacía todo, pero cuando Él se va, ahora eran los discípulos los que tenían que estar haciendo todos los milagros y las cosas que hizo Jesús. O sea, hay un tiempo de aprendizaje, y aquí Elías estaba llevando a Eliseo a que aprendiera todas estas cosas, a que él tenía que estar en la casa de Dios, él tenía que estar buscando a Dios, en la presencia de Dios, él tenía que estar en la fragancia del Señor, él tenía que ver que hay Jericós que hay que derribarlas, que hay que destruirlas. Son procesos en nuestra vida, y también para nosotros, hermano. Yo creo que los que tenemos un poco de tiempo en el Evangelio nos hemos dado cuenta de los procesos donde Dios nos ha traído, todo lo que Dios ha permitido, lo que Dios no ha permitido. Hemos visto nuestra vida en desarrollo. En otras ocasiones hemos visto que nos hemos atrasado, que tenemos cuentas atrasadas con el Señor que no hemos hecho, ¿verdad? Entonces tenemos que correr, ¿verdad? No hemos hecho nuestra tarea. Entonces todo eso es parte de lo que Dios hace en nuestra vida como sus discípulos, ¿verdad? Como sus hijos. Ahora nosotros también tenemos que Dios nos dejó acá. Él no nos salvó, pero no nos llevó al cielo inmediatamente después de que nos salva, sino que nos dejó en la tierra. ¿Por qué? Con un propósito, de que nosotros siguiéramos predicando el Evangelio. Ahora somos nosotros, ahora es la iglesia. Jesucristo lo hizo, los profetas hicieron su parte en el Antiguo Testamento, los patriarcas también, luego Jesús hizo lo que tenía que hacer, los discípulos los discípulos nos dejaron a nosotros, ahora la iglesia. Entonces tenemos que seguir lo que Cristo pues nos ha dado, que es predicar el Evangelio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, y nosotros tenemos que seguir haciendo eso. Entonces es un proceso, ¿verdad? Yo no sé por dónde irá usted, si irá por su Betel o por su Jericó, pero ahora, después, el tercer lugar donde Dios iba a llevar a Eliseo era el Jordán. Elías le dice, Dios me dijo que me fuera al Jordán, quédate aquí. Y otra vez más le dice Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ya Eliseo sentía algo, presentía algo, porque que su Señor iba a ser quitado. Ya recuérdese que hablamos también de que los profetas salían y le decían a Eliseo, ¿sabes que hoy va a ser quitado de ti tu Señor? Y él decía, sí, ya lo sé, callad. Wow. Entonces, hermano, ya Eliseo sabía, y le pide una doble porción del espíritu de Elías, se recuerda, y Elías le dijo, bueno, si tú me ves cuando yo me vaya, te será hecho, pero si no, no tendrás. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar perseverando. Le habla de una perseverancia a Eliseo. Todo esto era un proceso y una enseñanza para Eliseo. Si tú me ves cuando yo me vaya, te va a venir lo que quieres, si no, no. Y muchas veces nosotros le hemos pedido cosas al Señor y Dios dice, ok, persevera, pero a la mitad del camino
nos desanimamos y por eso es que no obtenemos las cosas y le reclamamos a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué no me lo diste? Dios dijo, porque no perseveraste, porque no creíste, porque te desanimaste. Ya estaba cerca y te diste la vuelta, te enojaste y no creíste. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido, hermano, porque no hemos mantenido la perseverancia en el Señor? Yo espero que usted esté perseverando en el Señor su venida. El Señor viene pronto, un momento vendrá que estemos perseverando y creyendo que Él viene y nosotros cuidando nuestra vida, no, que no seamos de aquellos que digan, el Señor tarda un montón, me voy a ir a perder, voy a ir a hacer esto, voy a regresar al mundo, de todos modos Él tarda. Muchos, dice la palabra, tienen la venida del Señor por tardanza y muchos se van a confiar y muchos se van a quedar, pero usted y yo no, hermano, usted y yo no somos de los que retrocedemos, sino que los que tenemos fe para seguir adelante y creamos en medio de lo que esté pasando. Entonces ahora viene y van al Jordán. Jordán significa el que desciende, el que baja, y todo esto tiene sentido con lo que estaba pasando o iba a pasar en la vida de Eliseo. En el Jordán sucedieron varias cosas que hoy quiero hablar con ustedes, porque creo que también, así como es necesario que nosotros tengamos un Betel en nuestra vida. Betel es estar en la casa de Dios. Betel significa vivir en la presencia de Dios. Jericó significa fragancia. Tenemos que mantener adoración, pero también Jericó fue un lugar donde pelearon, hermano, donde ellos tuvieron que destruir creyendo en el Señor, que esa muralla se iba a caer. Eso significa que nosotros tenemos Jericós que tenemos que estar destruyendo constantemente, creyéndole a Dios, ¿verdad? Que para poder entrar hacia la tierra prometida. Y luego encontraremos otras luchas más, pero el Señor va a estar con nosotros. Pero el Jordán ahora es el que desciende, el que baja. Recordemos que muchas cosas, le digo, pasaron en el Jordán, y una de tantas de ellas fue que ahí fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, en el río Jordán. Y algunos historiadores dicen que el río Jordán era un río pues no muy limpio, era un río bastante sucio, según dicen. Y pues ahí fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue bautizado ahí, hermanos, no porque Él necesitaba ser bautizado para perdón de pecados o por arrepentimiento de pecado, no, porque Jesús nunca pecó. Él no necesitaba de ese bautismo de arrepentimiento de pecado. Aunque Juan el Bautista, eso era lo que él predicaba. Juan el Bautista vino cuando a él le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy el Cristo. Yo no soy ni digno de desatar las sandalias no soy digno de ni desatar la correa de sus sandalias. Imagínense, lo que estaba diciendo Juan era, ni siquiera yo soy un siervo de siervos de los que desataban para lavar los pies a la gente cuando entraba a una casa. Era el siervo más bajo de la casa el que hacía eso. Y Juan dice, yo ni siquiera soy digno de desatar sus correas de sus sandalias. ¡Wow! ¡Qué hombres tan humildes!, ¿verdad? Porque ahí estaba Juan bautizando en el Jordán. Y el Jordán, de una forma u otra, también habla de humildad, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos a un Juan el Bautista, que el mensaje de Juan el Bautista era arrepentimiento para perdón de pecados. Y cómo ellos recibían el perdón de sus pecados era bautizándose. Era una forma que Dios en el Antiguo Testamento le dio a Juan el Bautista antes de que él viniera. Y Juan el Bautista fue aquel que preparó el camino del Señor. También le decían, ¿eres tú el Cristo? No, repito, él decía que no. Él decía, yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Él venía a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista tuvo 6 meses nada más de ministerio. Imagínese, hermano, y luego lo decapitan. Algo tremendo, ¿verdad? A nadie creo que le gustaría nada más estar 6 meses en el ministerio y luego morir. Pero eso le pasó a Juan el Bautista. Pero a nosotros no nos ha pasado nada. Por eso le he estado diciendo, hay cosas que a nosotros nos están pasando, pero a ellos les pasaron unas cosas tremendas que a nosotros probablemente no nos van a pasar. Entonces, aquí vemos que el bautismo, Jesús se bautizó no porque Él tenía pecado. Pero en San Juan capítulo 1 vamos a ver ¿por qué entonces Jesús fue bautizado? San Juan, capítulo 1 y verso 29. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente
vio a Jesús, o sea, Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta fue una revelación que Juan recibió, como Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Juan recibió esta revelación: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que Juan y Jesús eran primos, eran familia. Y sigamos leyendo para contarle lo que viene. Juan dice esa palabra: he ahí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Los corderos eran para sacrificarlos en el Antiguo Testamento para cubrir los pecados del pueblo cada año. Pero ahora Juan el Bautista está viendo el verdadero Cordero de Dios y dice: he ahí el Cordero de Dios, o sea, el que se estaba esperando. Entonces el verso 30 dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Claro, Jesús ya existía. Y yo no le conocía, dice, a pesar de que era su primo. Lo conocía como su primo, pero no como Dios, no como Jesús, no como el Mesías, no como el Cordero de Dios. Lo conocía como su primo Jesús. Y dice: y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. O sea, Juan fue enviado para dar a conocer o a introducir al Cordero de Dios al mundo. Dice el verso 32, Juan dio también testimonio, porque él fue el que testificó de eso cuando él dijo: el Cordero, diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. O sea, Juan el Bautista dio ese testimonio de que cuando Jesús se bautizó, él vio una paloma que descendía sobre él. Verso 33 dice: y yo no le conocía, otra vez, pero el que me envió a bautizar. ¿Quién lo envió a bautizar? El Padre. El Padre lo envió a bautizar. Pero el que me envió a bautizar, dice él, en agua, me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este, dijo Juan, es el Hijo de Dios. O sea, Juan traía un propósito. Él traía el propósito de bautizar. Porque cuando saliera esa paloma, verán figura, en esa paloma, se posara sobre Jesús, era la confirmación de lo que el Padre le había dicho a Juan, sobre Jesús. Aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. ¡Wow! Imagínense. He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, dice. O sea que en el momento cuando Juan el Bautista, en el Jordán, porque estamos hablando del Jordán, donde fue bautizado Jesús, cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Cada vez que él bajaba a las aguas a una persona, él miraba: ¿será que este es el Mesías? Especialmente cuando llegaba un varón, ¿verdad? Y si ese varón tenía una planta así como que parecía, ¿verdad? Así de un mozo, él decía: este ha de ser, tipo Samuel, ¿verdad? Diciendo: este será el próximo rey. Pero él iba y lo bautizaba y no pasaba nada. Decía: no es este. Y así, ¿cuántos bautizó? Pero él bautizaba porque a él le iban a decir quién era el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, que era el Cristo, el Mesías. Y llegó la oportunidad cuando lo bautiza, hermano. Y cuando él ve al Espíritu Santo que posa sobre Jesús, hermano. Entonces él da testimonio y dice: este es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que usted sabe que ahí pasó algo. Ahí habló el Padre. El Padre dijo: este es mi Hijo amado. Wow. El Padre dio testimonio, confirmó en el bautismo de Jesús, confirmó que Él era el Hijo de Él en el río Jordán. Por eso el río Jordán significa el que desciende, el que baja, el que es humilde. Bueno, lo voy a explicar después eso de la humildad. Entonces, imagínense. Vamos a Mateo capítulo 3 y verso 15, porque aquí en Mateo nos da otra ayuda de lo que pasó aquí en el bautismo con Jesús, que no lo dice
San Juan. Mateo 3:15 dice así, cuando iba a ser bautizado Jesús en el Jordán, porque Juan no quería bautizarlo. Jesús llegó, ¿verdad? Y cuando él dice ahí el Cordero de Dios, entonces Jesús se acerca, le dice bautízame, y Juan le dice no, tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti, reconociendo Juan la autoridad de Jesús, del Hijo de Dios. Le dice no, tú me tienes que bautizar a mí, Jesús, no yo a ti. Y el Señor le dice, Juan, verso 15, Juan le respondió Jesús, bautízame, porque nos conviene, y esa palabra nos conviene cumplir lo que Dios manda. Me llamó la atención que aquí no dice porque te conviene, ni tampoco dice porque me conviene. Jesús dijo porque nos conviene a ti, Juan, y a mí. Nos conviene que cumplamos lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Y entonces dice que Juan lo bautizó, pero Juan no quería bautizarlo. Juan se opuso a bautizarlo. Y Jesús le dijo, tenemos que cumplir lo que Dios nos manda. Nos conviene cumplir, Juan. Mire, se humilló el Señor, le dijo, Juan, tenemos que hacerlo. No porque yo sea pecador, sino porque tenemos que cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. No, hermano, esto nos habla de humildad. Muchas veces nosotros no queremos hacer cosas por no salir humillados, pero si Dios dice que nos humillemos, especialmente con aquellos que nos ofenden, con aquellos que hacen algo, y Dios dice, perdónalo, no, ¿verdad? O aquellos que hicieron algo malo y no quieren reconocerlo, y no se quieren humillar, no quieren llegar a pedir perdón. Mire, te conviene a ti, y le conviene a la otra persona que humillaste, o le hiciste algo, el reconciliarse. Les conviene a los dos. Cuando hagamos algo nos conviene a los dos. En una pareja, si hay molestia o algo, les conviene a la pareja reconciliarse, encaminar no solo a uno, no solamente el que pidió perdón, no los dos, porque son uno, ¿verdad? Entonces esto es tremendo lo que estamos viendo aquí, lo que sucedió en el río Jordán. El río Jordán. Usted sabe que mucha gente el día de hoy va a ese río todavía y se bautiza. Estaba leyendo yo unos artículos donde dicen que pues el río es bastante sucio, pero dice que hay un lugar donde lo tienen bien cuidadito, ¿verdad? En Israel, y que es ahí donde llega la gente a bautizarse. Y la gente se bautiza, ¿verdad? Pero realmente el bautizarse en el río Jordán no tiene nada de extraordinario, en el sentido que vas a salir mejor que alguien que se bautiza en una tina o se bautiza en otro río. No, el bautismo es el bautismo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo la figura de por qué en ese tiempo Jesús se bautizó ahí y otras cosas que sucedieron. Pero no estoy hablando del bautizo, sino que estoy hablando de Jordán, pero estoy sacando todo esto. Entonces, increíble, ¿verdad? Lo que sucedió aquí en el río Jordán. Ahora, al ser Jesús bautizado por Juan, es un símbolo de humildad de parte de Jesús. Al ser bautizado Jesús por Juan, es un símbolo de humildad de parte de Jesús. Porque ya le dije, Juan le dijo, no, tú bautízame. Le dijo, no, tú me tienes que bautizar. Jesús es una figura de humildad de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo es un acto en el cual un cristiano es sumergido en agua para simbolizar el fin de un modo de vida. Y es el comienzo de algo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo próximo que nos toca que hacer es bautizarnos en agua. Ahora, no podemos hacer lo contrario. Creo que nadie se puede bautizar primero sin antes recibir a Cristo Jesús. Es recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y luego el bautismo, porque si no, el bautismo no te sirve de nada si te bautizas y no reconoces a Cristo Jesús. Por eso es que nosotros no creemos en bautizar niños pequeños, porque ellos todavía no han recibido a Cristo Jesús, no tienen una edad todavía de quién es el Señor.
¿ya? Entonces, por eso es importante enseñarle a nuestros hijos de Cristo Jesús, para que a la edad cuando tengan que bautizarse, ellos ya reconozcan y ya entreguen su vida a Cristo Jesús. Mire qué tremendo esto acá. Entonces, repito, el bautismo es un acto en el cual un cristiano es sumergido en el agua para simbolizar el fin de un modo de vida. Sí, porque el modo de vida que nosotros traíamos era pecaminoso, era malo, traíamos el hombre viejo, las malas costumbres, los malos pensamientos, malos deseos, bueno, todo lo del mundo. Y cuando bajamos a esas aguas simbólicamente, entonces ahí hay un nuevo comienzo. Está el comienzo nuevo de vida que tenemos que tener como hijos de Dios. Entonces, el bautismo es simbólicamente morir a algo y resucitar, pero es simbolismo de un nuevo comienzo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el mundo viejo, el hombre viejo, se queda atrás. Aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu, como le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces, es interesante aquí que ponga atención que cuando alguien es bautizado, simbólicamente comienza algo nuevo porque muere. La gente cuando morimos naturalmente, cuando morimos físicamente, muchas personas piensan, ya se acabó todo, dicen, ya voy a descansar, voy a morir. Bueno, va a descansar si usted está en Cristo, si no, no. Pero realmente, cuando uno muere, es cuando uno realmente va a la nueva vida. Porque el cuerpo va a la tumba, el espíritu regresa a Dios, pero el alma va a un lugar a esperar, a un lugar donde Dios la quiere llevar en ese momento. Y mucha gente piensa que ahí se acabó todo. No, no, no. Cuando uno muere empieza la verdadera vida, porque ahí está la vida, comienza la vida eterna. Aquí en la tierra nosotros tenemos un cierto tipo de vida, de tiempo de vida. Pueden ser 50, 60, 20, lo que Dios tenga de vida para cada uno. Pueden ser 100, 80, no sé. Pero cuando alguien muere, ahí empieza la verdadera vida eterna. Aquí morimos terrenalmente por un tiempo. Pero cuando muramos, los que estamos en Cristo Jesús, vamos a resucitar para vida eterna. Porque el alma no muere, es eterna. Entonces, ese es como decir el nuevo comienzo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Mueres al viejo hombre, a la naturaleza vieja, y resucitas con la naturaleza, o tienes que resucitar con la naturaleza nueva del Señor, o irte vistiendo de esa nueva naturaleza porque eres un hombre nuevo, es un comienzo de algo. Entonces, Jesús comenzó su ministerio en la tierra después de ser bautizado en el río Jordán. O sea, el bautismo sí significa algo, definitivamente, es importante. Porque Jesús no comenzó su ministerio sin ser bautizado. Esto nos tiene que enseñar, ¿verdad? La importancia de ser bautizado. Entonces, el ser sumergido en agua significa desprendimiento total de la vieja naturaleza que debe de caer para darle entrada a la nueva criatura en Cristo. Y ahí es donde estamos luchando la mayoría. Porque, hermano, simbólicamente cuando nos bautizamos pasó eso. Aunque pero simbólicamente. Pero luego hay varios bautismos, hermano. Porque también somos bautizados a través de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios también es símbolo de agua, de vida. Y la palabra también, o sea, cada vez que usted está recibiendo palabra, es como que a usted usted se estuviera dejando limpiar por el agua del Señor. Entonces, la palabra es la que realmente nos va a limpiar, porque la palabra es como una espada de dos filos que entra a lo más profundo de nuestro corazón, y usted sabe lo que dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Es una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas y a los tuétanos, ¿verdad? Y pasa hasta nuestro espíritu y conoce los pensamientos y nos ministra y nos hace pedacitos. La palabra llega a nuestra vida. Es una fuente de vida, es como agua para lavar las impurezas y el pecado. Entonces, cuando venimos a Cristo, si queremos nosotros entrar al ministerio del Señor, ¿verdad? Tenemos que limpiar nuestra vida espiritual. Entonces,
Repito, el ser sumergido en el agua significa desprendimiento total de la vieja naturaleza. Y ese es el pleito que tenemos ahorita, porque muchas veces la vieja naturaleza sale como que no está muerta todavía, como que quiere resucitar. Y en muchos casos hay gente que deja resucitar a su vieja naturaleza y regresan a sus malas andadas, regresan al mundo. A la vieja naturaleza hay que destruirla, a las pasiones, a todo aquello que no nos permite caminar con Dios. Entonces, Jordán significa el que desciende. Esto significa que cada cristiano tiene que saber que está haciendo una decisión de darle muerte a lo que le estorbará en la obra de Dios. Y ahí es donde muchas personas, por eso es que no se quieren bautizar, porque saben que es un compromiso, es una decisión de que se están entregando al Señor. Y esa es la palabra sumergir, o sea, se están metiendo en Cristo, o sea, todo para el Señor. Aquí no vas a dejar la mitad para el diablo y la mitad para el Señor. Sumergido, pero eso es el morir, sumergirse en el agua, significa eso, morir, o sea, darle toda tu vida, te vas a dar tu vida a Cristo Jesús totalmente. Y aquí es donde muchas personas no quieren bautizarse porque, ay, no, es que ya sí, ya es más responsabilidad, ya saben de que ya es más serio y no les gusta eso. Entonces, para mí que no son cristianos, no quieren nada. Hace poquito se acercó una pareja conmigo y me dijo, pastor, queremos bautizarnos. Y de hecho yo creo que ya vamos a comenzar a bautizar. No sé ni cómo le vamos a hacer, hermano, pero me está preocupando un poquito porque hay vidas que quieren ser bautizadas. Vamos a ver cómo le hacemos, vamos a platicar ahí cómo vamos a trabajar esto, porque creo que hay personas que quieren ser bautizadas, ¿verdad? Y vamos en el nombre del Señor, a trabajar cómo se van a bautizar más adelantito. Entonces, esto es lo que significa el Jordán, el que desciende, o sea, el que se baja y deja todo, ¿ya? El que no es altivo, podríamos decirlo así, el que no es altivo, que no es orgulloso, sino que el que desciende, el que se sujeta, el que se sumerge a Dios, el que quiere hacer esa voluntad de Dios, ¿verdad? Todo totalmente metido, porque es una decisión. Tiene que saber que es una decisión de darle muerte a las cosas del mundo, porque va a entrar probablemente a la vida de Cristo y todas las cosas del mundo estorban en la obra de Dios. El Jordán es un lugar de compromiso con uno mismo y al mismo tiempo con Dios. Volviendo a Elías y a Eliseo. Entonces, Elías llevó a Eliseo al Jordán para que viera que él, Eliseo, tenía que tomar el compromiso de ser el próximo profeta, llevando una vida de humildad y de morir a los deseos de la carne, a las pasiones de este mundo, a las comodidades que este mundo ofrece, etc. Entonces, Elías llevó al Jordán para que viera que ahí tenía que humillarse, que ese era el lugar donde él tenía que morir a la carne, el lugar donde él iba a dejar sus comodidades, el lugar donde tenía que dejar las pasiones de la carne, los deseos de la carne, porque él iba a ser el próximo profeta, hermano. Entonces este era el último paso, era el Jordán. Eran las tres lugares, y el último fue el Jordán. Antes de que Elías se fuera, le dijo, tienes que morir a esto, tienes que dejar tu familia, en este caso, en un profeta, tienes que quitarte toda comodidad si la tenías, tienes que morir a ti, aunque se burlen de ti, aunque digan lo que digan. A los profetas los trataban de locos. La gente que no los quería decía, eran unos locos, porque los profetas tenían que hacer unas cosas que la gente ni se imaginaba que iban a suceder. Sufrieron mucho, pero tenían que dejar todas esas comodidades. Recuérdense que el mismo Eliseo, una historia que vamos a contar más adelante, creo, nos va a dar tiempo, cuando le ofrecieron dinero por un milagro que había pasado, Eliseo dijo, no, yo no quiero nada, no quiero absolutamente nada. Wow. En este tiempo, ¿qué hacen los profetas? Si son de Dios, ahí les llevan su dinerito, ¿verdad? Y, lo agarran y para ellos o no sé qué.
o andan pidiendo, o andan sacando, no sé qué. Muy peligroso. Los profetas de Dios no, porque no buscaban su comodidad. Lo que ellos querían era hacer la obra de Dios, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces recordémonos que Eliseo iba a comenzar su ministerio. Ya dijimos que necesitaba Jesús ser bautizado para empezar el ministerio. Todos, ahora. El que quiera tener un ministerio, primero tiene que ser bautizado. Fíjese que yo conocí a un pastor y comenzamos a trabajar con ellos, ¿verdad? Aquí, por donde yo vivo, con mi esposa hace tiempo. Tienen una congregación y me contó que un apóstol lo había puesto a él como pastor, porque el apóstol había sido su pastor, pero que ahora el pastor era apóstol y que él le dijo que ahora este hermano iba a ser el pastor. Y comenzaron a pastorear, pero el apóstol los dejó ahí, se desajenó y dejó al pobre hermano de pastor, y ahí entonces lo conocimos y comenzamos a ayudarle. Total que, bueno, tuvo muchos problemas y en su casa también, y un día en unos problemitas que tuvieron, la esposa nos contó de que ellos no eran bautizados. Yo le dije, ¿no son bautizados ustedes? ¿Están pastoreando en la iglesia? Sí, me dijo, porque así nos pusieron. Yo dije, wow, eso no está bien. Pues les hablamos y todo. Nos dejamos hubo problemas entre ellos, hermano, ya no pudimos asistirlos. Y pues no supimos más, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que este pastor con su esposa estaban ministrando una congregación y ellos no eran bautizados en agua. Entonces, no sé por qué los pusieron sin saber que no eran bautizados. Entonces, uno se pone a pensar cuánta gente puede estar en un ministerio, primeramente sin el llamamiento de Dios, y segundo, tal vez sin tener los requisitos que Dios quiere que tengan, como por lo menos ser bautizado en agua. Pero bueno, entonces no va a haber respaldo del Señor, porque no hay un orden, no estamos en orden. Entonces, Eliseo iba a comenzar ahora su ministerio, pero tenía que pasar primero por el río Jordán. O sea, tenía que pasar siendo bautizado. Y usted ve que en 2 de Reyes capítulo 2 y verso 8, vamos a leer 2 de Reyes capítulo 2, verso 8 y 9, y luego nos vamos al 13 y al 14 del mismo capítulo. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Ya cuando cuando Elías iba a ser llevado, primero pasan el río Jordán. Figura de que tenía que ser bautizado Eliseo. Imagínense. Entonces viene Elías y dobló y golpeó las aguas con su manto, y dice que éstas se dividieron a uno y al otro lado, y los dos pasaron tierra seco. Pasaron en seco sobre el río Jordán. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti. Ahora sí, porque ya había sido bautizado. ¿Me explico? Ahora ya había sido bautizado, ya había pasado el Jordán. Y le dice: ahora pide lo que quieras que haga por ti. Y él dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Wow, lo que pidió, ¿verdad? Verso 13. También recogió el manto de Elías, porque ya después de que Elías se va, ¿verdad? El arrebatamiento de Elías, ahora el manto lo tiene Eliseo. Y mire lo que pasó. También recogió el manto de Elías que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Eliseo se para a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, como lo había hecho su maestro, como lo había hecho Elías. Y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó, también las aguas estas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo, confirmando su ministerio, confirmando de que había agradado a Dios, confirmando de que había visto irse a Elías, que era lo que Elías le dijo: si tú me ves cuando yo me vaya, te vendrá la doble porción. Y lo vio, y regresa, toma el manto y golpeó las aguas, igual como lo hizo Elías, y se abrieron las aguas. Ahí estaba la unción de Dios con él, la aprobación de que había agarrado el compromiso en serio
y de que él iba a dejar las cosas del mundo por seguir al Señor Jesucristo. Ahí es donde vemos el respaldo de Dios. Cuando usted y yo, hermano, comenzamos a buscar de todo corazón y a ser obedientes, el respaldo de Dios va a estar con nosotros. La presencia de Dios nos va a seguir todos los días de nuestra vida, porque nosotros estamos bajo la obediencia de Dios y bajo como Dios quiere que vivamos. Pero no, alguien que vive desordenadamente no le va a pasar muchas cosas así. Ahora Elías se fue y Eliseo ahora es el que tiene el poder. Y cuando los profetas vieron, dijo, wow, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Imagínense, hermano. Entonces, no se puede entrar a un ministerio sin antes ser bautizado. No se puede. Porque estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Mire, el pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto, el primer lugar que pasan es el mar. Es el bautismo. El pueblo de Israel fue bautizado en el mar muerto antes de entrar al desierto y habitar cerca de Dios en el tabernáculo. El Señor sabía que ellos iban a ir al desierto. Ese es el mundo, figura del mundo. Pero que en el mundo el Señor les iba a dar un tabernáculo. En el desierto Dios le iba a mostrar a Moisés el tabernáculo original en el cielo. Le dijo, haz exactamente como lo vistes aquí, te voy a dar todas las medidas, lo vas a hacer en la tierra. Es la presencia de Dios en la tierra, en el mundo. Aquí está la presencia de Dios. Pero Dios sabía que se iban a levantar sacerdotes para ministrar, pero no podían entrar en el templo sin ser bautizados. Entonces aquí les habla el Señor a Israel por medio de Moisés. Pueblo, vamos a leerlo después, pero vamos a 1 Corintios 10.1. 1 Corintios 10.1. Porque el pueblo de Israel fue bautizado en el mar muerto antes de entrar al desierto y de habitar cerca de Dios. Ahora ellos iban a estar cerca de Dios en el tabernáculo. Ahí iban alrededor. Recuerden, hicieron sus casas y sus carpas y todo. Y ahí estaba la presencia de Dios. Pero tenían que ser bautizados antes de entrar a esa presencia y al ministerio. 1 Corintios 10, verso 1 al 5 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, dice el apóstol Pablo, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, todos. Y en Moisés, apunte eso, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Bautismo en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Bueno, fueron bautizados por Moisés, en Moisés, cuando pasaron el mar rojo, el mar muerto. Imagínense, es una figura de que antes de ellos entrar al desierto y poder ministrar en el tabernáculo, ellos tenían que ser bautizados todos. Fue un bautismo lo que sucedió ahí. Ahora, los sacerdotes, ya cuando estaba el tabernáculo, los sacerdotes, antes de entrar y ministrar dentro del tabernáculo, tenían que pasar por la fuente o el lavacro, figura o simbolismo del bautismo. ¿Saben que los sacerdotes tenían que ministrar? Éxodo 29.4. Éxodo 29.4. Los sacerdotes tenían que ministrar, pero no podían entrar a la presencia de Dios sin lavamiento. Sin su lavamiento, que es figura de un bautismo. Mire lo que dice Éxodo 29.4. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Este es el bautismo. Los bañarás. Los hijos de Aarón eran los sacerdotes, los que comenzaron. Aarón y los sacerdotes. Pero dice, harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Moisés los tenía que lavar con agua. Es una figura de Moisés, Jesucristo lavando su iglesia, lavándonos a nosotros. Moisés lavó a Aarón, o sea, los bañó, los limpió. Verso 5. Y tomará las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y lo ceñirás con el cinto tejido de fuego. Aquí ya estaba poniendo las vestiduras. Esos son los dones espirituales, etc. Y pondrá la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrá la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu. Mire, después del bautismo, los dones del Espíritu, la unción del Espíritu Santo. Tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos.
y le ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les atarás las mitras, y tendrán el sacerdocio. Eso de atar cinturones es poder. Es el poder que se le estaba dando al sacerdocio. Dice, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo, así consagrarás y a Aarón y a sus hijos. Tenían que entrar bajo un lavamiento antes de entrar al tabernáculo. Éxodo capítulo 30 y verso 17 dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo, Éxodo 30, 17: harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Oiga eso. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Ellos no podían sacrificar, hacer un sacrificio, ni entrar al tabernáculo si no estaban limpios, si no estaban lavados con agua, que es una forma de bautismo. Ahora, repito, la palabra es una forma de limpieza, el agua también es la palabra, y eso es lo que estamos utilizando hoy. Hoy no le andamos echando agua a la gente, ¿verdad? Ni bautizándola cada rato, literalmente, no. Ahora la limpieza viene a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Él te está limpiando, te está metiendo el Espíritu que está con nosotros. Ese es el Espíritu, nos acompaña. Ahora nosotros somos el tabernáculo del Señor. Aquí mora Él, somos el templo, pues eso es. Pero ya estamos ungidos, ya hemos sido llenos y seguimos siendo limpiados. Cada vez que usted va a entrar a la presencia de Dios, el Señor tiene que limpiar y usted tiene que dejarse limpiar, porque el agua, fíjese pues, la fuente o la pila estaba ahí. Eso significaba, ustedes tienen que acercarse y ser limpios. La pila no iba a llegar a ellos. Entonces es lo mismo, la palabra, usted está oyendo la palabra, usted sabe que la palabra lo va a limpiar. Acérquese a la palabra, crea la palabra y la palabra le va a limpiar. En nuestros tiempos eso es. No podemos estar ministrando sucios. No se puede. Dice ahí, se morían. Entonces, nosotros tenemos que tener una limpieza constante de nuestras vidas, ¿verdad? Hoy pues no se muere uno literalmente como ellos, pero no, cuando una vida no está limpia en su vida, no hay frutos, hermano. La unción, no hay unción. Se ve que es una vida que no está bien con el Señor. No hay cambios. Entonces es importante que hoy la palabra de Dios, que es la que nos está limpiando, ¿verdad? Constantemente, porque ya leemos nuestra vida al Señor, pero la palabra de Dios es la que está, esos bautismos cada vez, ¿verdad? Espiritualmente hablando, usted está, que el agua le está corriendo, la palabra le está llenando, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de que entonces el pueblo de Israel en Moisés fueron bautizados cuando salieron, pero mire, el pueblo de Israel fue bautizado en el Jordán antes de entrar a poseer la tierra de Canaán. ¿Se recuerda usted? Sí, en Moisés fueron bautizados todos en el mar para entrar a Egipto y a ser libres, ¿verdad? Y estaban en el tabernáculo ministrando. Pero muchos de ellos no entraron a la tierra prometida porque desobedecieron. Entonces, si nos damos cuenta, todos los que entraron con Josué fueron los que nacieron en el desierto. Que esos no fueron bautizados en el mar con Moisés. Esos nacieron en el desierto, de 20 años para arriba. Si no me equivoco, así eso, de 20 años para abajo. Pero no me acuerdo. Ahorita pero ellos no entraron. De 20 años para abajo, creo. No entraron. Ni fueron bautizados en Moisés. Entonces, ahora que van a entrar a la tierra prometida con Josué, entonces, lo primero, antes de destruir Jericó, el pueblo de Israel fue bautizado en el Jordán antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cómo? Josué, con Josué, porque Josué era una nueva generación. Tenían que ser bautizados. Esto es bien tremendo, hermano. ¿Y dónde fueron bautizados? En el Jordán, de eso estamos hablando. Por eso es que Elías llevó al Jordán a Eliseo.
porque tienes que ser bautizado. Tienes que sumergirte, tienes que entregarle totalmente tu vida. Tienes que estar dedicado al Señor, puro y limpio, para el servicio del Señor. Entonces la nueva generación no podían entrar a Jericó sin ser bautizados. Entonces, ¿qué pasó? Dijo el Señor, el río Jordán. Y ahí pasaron. Nada más que ahí pasaron sobre el río, con el arca del pacto. Es tremendo, hermano. No me acuerdo si también, ahorita no me estoy acordando, no me acuerdo si cuando pusieron sus pies, mire pues que a veces me olvidan los textos, cuando pusieron sus pies se abrieron las aguas y pasaron en seco, no me acuerdo de eso, tengo que revisarlo, revíselo también usted, tarea para usted. Entonces imagínense, tuvieron que ser bautizados. Si estamos, ¿me está entendiendo, hermano? Qué importante es el agua del Señor, el Jordán. El Jordán es eso, descender, ser humilde, sujetarse, meterse en la presencia de Dios, dejar que el agua no solamente le llegue como a los tobillos, ¿verdad? Ese no es sumergirse, ni como a las rodillas, como le pasó a qué profeta fue a Ezequiel, no me acuerdo cuál de los profetas, sino que de repente, hermano, dice que el profeta ya no podía, se sumergió todo, que ya iba nadando, ¿verdad? En el río de Dios. Eso significa un cristiano fructífero, lleno del Espíritu, uno que está en el río de Dios, llevado por el río de Dios, que está tan ungido en la presencia de Dios. No aquel nada más que tiene los pies, así un poquito de la palabra, a medios, no, tiene que estar metido totalmente. Ese es el Jordán, el que desciende, el que se sumerge totalmente, todo. Cuando uno lo bautizan, todo lo mojan, hermano. No es nada más que salga con un pelo. Me recuerdo que una vez bautizaron a alguien y entonces lo metieron y lo sacaron, pero me acuerdo que el hermano que lo bautizó vio que le faltaba algo y lo agarró y ¡fum! Lo volvió a meter, como que dice, no te vamos a dejar este pecado. Suena chistoso, pero me entiende, pues así tiene que ser. Dios nos quiere limpiar a todos y Dios no nos está limpiando nada más los brazos y las piernas, todo, especialmente hablando del alma, todo nuestro ser, alma limpia, hermano, para el Señor. Entonces, el río Jordán es el río que hay que pasar primero antes de entrar a la tierra prometida, figura de la Canaán celestial. Tenemos que ser limpios, sin mancha y sin arruga, lavados con el agua de la palabra, el evangelio de Dios, para poder entrar al cielo. El río Jordán es un lugar de milagros y de humillación. ¿Cómo ve usted eso? El río Jordán es un lugar también de milagros y de humillación. De milagros porque cuando fue bautizado Jesucristo, hermano, el Padre habló un milagro. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí en el río Jordán. En el río Jordán, hermano, Eliseo viene y Elías tocan con su manto, el manto, y el río se abre. Milagro. Pero ahora miremos este otro milagro. ¿Se recuerda usted de Naamán? Naamán, hermano, descendió al Jordán y fue sanado de su lepra. ¡Wow! Sanidad, hay sanidad en el Jordán, hay milagros en el Jordán. Es un río sucio, pues, pero es un río de Dios. No llamemos sucio lo que Dios ya ha santificado. Gloria a Dios, hermano. A veces pensamos que los que están sucios están más limpios que nosotros. Ups. Segunda de Reyes, capítulo 5 y verso 11. La historia, ya voy a ir terminando, déjenme ver por ahí, sí. La historia de Naamán. Él llega leproso y fue con Eliseo, imagínense, con el profeta Eliseo, el que ya había hecho muchas cosas en el Jordán. Ahora él sabía, Eliseo probablemente sabía, el Jordán significa el que desciende para ser humillado o para que esté humilde. Y cuando llega Naamán, le llega diciendo al profeta que salga, que lo bendiga, ¿verdad? Mire, que ponga sus manos sobre él y que él pensaba que Eliseo iba a salir diciendo, wow, aquí está el gran Naamán, vamos a hacer este milagro, pongo mis manos sobre él y la lepra se va a ir. Eso es lo que pensaba Naamán que iba a hacer, porque Naamán era un hombre sirio, era un guerrero, él era un, ¿qué era un capitán? ¿Verdad? Era un gran general, creo que era. Imagínense que había peleado muchas batallas para su rey y todas las había ganado, era un hombre famoso, pero que estaba leproso. La lepra significado figura de pecado. Y se presenta ante el profeta y el profeta lo manda y que se vaya. Le dice, ¿quieres ser sanado? Pues métete en el Jordán 7 veces. Y Naamán sabía cuál era el río Jordán. Lo conocía, un río no muy bonito, muy atractivo.
Porque mire, hermano, las cosas atractivas no nos gustan, pero son las cosas no atractivas, perdón, no nos gustan, pero son a veces las cosas mejores. Y dijo Naamán, no, esta cosa, ¿para qué me mandan? Mire, 2 Reyes 5:11, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre del Señor, su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará mi lepra. Y dice todavía, ¿no son el Albana y el Farfá, río de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Como que dice, ¿para qué me mandó a este río? Si hay tantos ríos limpios allá en Damasco. ¿Por qué este río? Porque tenía un significado. Para él estaban probándolo. Y sus siervos le dijeron, Señor, si el profeta te está diciendo nada más que hagas esto, no es difícil, o sea, haz tu parte. Wow. Y Dios hará la otra parte. Pero hay gente que no quiere hacer su parte para ser sanada. Hay gente que no quiere hacer su parte para entrar al ministerio. Hay gente que no quiere hacer su parte para doblegarse delante de Dios. Y sus siervos le dijeron, se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa, una gran cosa, o sea, algo extraordinario, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Pero el orgullo, eso es lo que estaban trabajando con este hombre, el orgullo, su posición. Y Dios quería decir, si te vas a sumergir conmigo, vas a dejar ese mundo, vas a dejar el orgullo, vas a dejar esto, vas a dejar tus comodidades, te vas a meter conmigo. Wow. Es cosa seria meterse en el Jordán, hermano, espiritualmente. Y dice que entonces bajó las 7 veces al Jordán, como Dios le había dicho, el profeta, y su carne se volvió como la de un pequeñito, como la de un niño que quedó limpio. El río Jordán como figura lo podemos llamar el río de la renovación también, donde vamos a ser renovados. Wow. Bueno, ahí está. Para eso llevaron, o para eso yo pude sacar este estudio, porque tal vez hay otras cosas también, porque también llevaron a Eliseo a esas 3 partes, pero lo que yo vi era esto. El Jordán es un lugar de descender, de bajar. Y eso le tocó a Juan el Bautista. Yo tengo que menguar, dijo, y él tiene que subir en el Jordán. Cuando él vio, cuando Juan en el Jordán vio al Espíritu Santo sobre Jesús y dijo, este es el Cordero, mi hora ha llegado de descender, de bajar, porque Él es el más grande, y a Él de subir. A mí me toca que menguar y a Él subir. Tremendo. Eso es para los ministros, para todos, que hay momentos en que tenemos que menguar, porque otros tienen que tomar la batuta, el lugar de Dios, que Dios les ha puesto, de ayudar a otros en el ministerio, de no ser solamente para nosotros, y para mí, ser como yo una vez prediqué, somos asadón, pero no somos pala. El asadón solamente para él, y para él, y para él. El asadón solamente es para acá, pero la pala es para que otros crezcan, para que otros se desarrollen. Llevémoslos al Jordán y probémoslos en el Jordán. Llevémoslos a Betel, llevémoslos a Jericó. Tenemos que pasar tal vez esas tres lugares en nuestra vida. Por eso cuando el martes le estaba yo, empecé con el tema era 3 lugares importantes para Eliseo, pero son 3 lugares importantes también para nosotros, como hijos de Dios, porque aún estamos en el proceso de servir a Dios, de honrar a Dios, de limpieza, de purificación. Así que ahí donde está usted, hermano, le voy a pedir que cierre sus ojitos. Y el día de hoy vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en medio de todo esto. En medio de todo lo que está pasando, hermanos, Dios está con nosotros. Y Dios, al igual que Elías llevó a Eliseo a estos lugares, Dios nos va a pasar tal vez a otros lugares donde tenemos que pasar para entender lo que tenemos que hacer mientras no viene Jesús. Y tal vez nos va a enseñar por qué estamos pasando tantas cosas. Mire, de algo sí estoy seguro, hermano. 100%.
que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a explicar todas las cosas que no vamos a entender ahora. Paso por paso nos va a explicar el Señor por qué. Y cuando, no sé, estoy pensando esto, pero cuando nosotros tal vez le criticamos y hablamos mal de Dios, nos va a decir, mira, ¿sabes por qué permití esto? Por esto y por esto y por esto. Y cuando miremos por lo cual, vamos a llorar. Vamos a llorar como niños y decir, Señor, perdóname, porque tus planes son mucho más grandes que mis planes y fueron tus caminos más altos que mis caminos. Él nos va a explicar, si yo no te hubiera guardado aquí, mira, si no te hubiera quitado esto, mira. Nos va a explicar todo, hermano. Permanezca hoy en el nombre del Señor en los caminos de Jesús. Permanezcamos fieles. El que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y sabe qué? ¿Por qué recibió la doble porción Eliseo? Porque perseveró en Betel, perseveró en Jericó y perseveró en el Jordán. Y vio a Elías irse y le vino la doble porción de Elías. Elías hizo 16 milagros y Eliseo hizo 32 milagros, el doble. ¿Cómo no pidió más, verdad? Solo pidió una doble porción. Es como un rey, no me acuerdo el nombre del rey, que el profeta le dijo, pégale a la tierra con la flecha. Y el rey nada más le pegó 3 veces a la tierra. Y el profeta le dijo, ¿por qué solamente 3 veces le pegaste? Eso quiere decir que solamente 3 veces vas a destruir a tus enemigos. Si le hubieras pegado 100 veces, le dijo, 100 veces hubieras destruido a tus enemigos. Pero a veces nosotros perdemos esas oportunidades. No le ponga despropósito a lo que está viviendo, ni a lo que está pasando. Dios se va a glorificar en todo esto. Usted y yo vamos a ver la gloria de Dios, cómo se va a glorificar en todo lo que está pasando, hermanos. Todo esto que está pasando va a ver cómo Dios se va a glorificar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si algo te pido yo es, permanece en la casa de Dios, en oración, en adoración, en Betel, en la puerta del cielo, conectado con Dios, en tu Jericó, porque van a venir luchas, claro, pero te están preparando para entrar a la tierra prometida, para destruir 31 reyes, para destruir murallas, a veces sin pelear, solo en obediencia, pero vas a aprender después a cómo pelear, a cómo destruir, y luego te van a llevar al Jordán para limpiarte, para entrar al ministerio, para entrar ya a poseer la tierra del Señor, pero limpio, para poder ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús. Dígale gracias, Padre, por la palabra. Ayúdame a obedecerla, a no desanimarme, a perseverar, porque tus profetas perseveraron, los apóstoles perseveraron, y nosotros, la iglesia, tenemos que perseverar, y vamos a ver la salvación de Jehová, la gloria de Dios, pero buscando en Betel, en Jericó y en el Jordán. En el Jordán, donde nos humillamos, donde dejamos todo orgullo, como lo tuvo que hacer Naamán, y cuando salgamos, una nueva criatura como salió Naamán. El hombre viejo, pecado, lepra, se quedó ahí en el Jordán. Y el Naamán nuevo como niño surgió. Y Naamán buscó a Dios. Léalo. Le agradeció a Dios y volvió sano para la gloria del nombre del Señor. Gracias, Padre, gracias por nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a guardarnos, a cuidarnos, a protegernos por tu palabra. Límpianos, que esa palabra nos esté limpiando todos los días. La necesitamos, Señor. Guarda nuestra boca, guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros pies, guarda nuestro diario caminar y vivir. Nosotros hemos decidido seguirte, servirte y honrarte. Y tú eres nuestro único Dios y Señor y Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día. Bendice a mis hermanos. Protégelos y cuídalos, Señor. Siempre, Padre. Manténnos fieles a ti.
que ninguno sea conmovido, que estemos sobre la roca que es Cristo. Edifiquemos nuestras casas sobre roca, hermano, porque cuando vengan todo lo que va a pasar, usted quede firme diciendo: Jehová es mi fortaleza y mi Señor. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Y esperamos que personas que no han recibido a Cristo Jesús la reciban hoy como su Señor y Salvador. Personas que se han alejado de Dios, regresen a Cristo. Regresa a Jesucristo, reconcíliate con Él. Dale tu vida a Cristo. Amén y amén. Y congrégate en algún lugar, en una iglesia cristiana donde se predica el Evangelio, una doctrina sana. Bueno, mis hermanos, me quiero despedir diciéndoles que el domingo que viene, grupo número 1 en la mañana, grupo número 2 en la tarde. Y tenemos la Santa Cena, la Mesa del Señor, este domingo también para grupo 1 y grupo 2. Así que Dios me los bendiga y sigamos adelante. Vaya con su mascarilla. Como le dije, va una buena mascarilla, ¿verdad? Una bonita mascarilla que le cubra bastante, ¿verdad? Por favor, la distancia que la hemos estado guardando. No abrazos, no besos, nuestra distancia y lavándonos nuestras manitas con el hand sanitizer ahí y glorifiquemos a Dios. No vayamos con miedo a la iglesia, está muy segura la iglesia. Ahí está el Señor y ahí nos va a bendecir el Señor. Ese es nuestro Betel, es la casa del Señor. Es donde nos reunimos a adorar al Señor. Amén y amén. Bendiciones y sigamos orando por todos nuestros hermanos que hoy le he dicho a ustedes que debemos de orar, ¿verdad? Y siempre les pido oraciones por mi suegra y por mi cuñado también en el nombre del Señor. A todos bendiciones, les amamos y a los que van a llegar el domingo, nos vemos el domingo. Bendiciones, recuérdense que mañana a las 6 de la tarde está coinonía y a las 7 la palabra del Señor también mañana. Amén. Bendiciones. Cristo viene.